En la clase pasada estábamos viendo la proposición de que si tengo yo R una relación de equivalencia, entonces las clases son iguales, la clase de A es igual a la clase de B, si solo si los elementos están relacionados. Bueno, eso nos va a ayudar a probar ahorita que una relación de equivalencia induce una partición, va a ser una especie de rompecabezas del conjunto, pero vamos a definir bien eso que quiere decir que sea una partición. Entonces lo voy a poner por acá. Entonces definición. Definición, sea A un conjunto. Sea A un conjunto. Entonces decimos que una familia de subconjuntos de A, decimos que una familia de subconjuntos de A, vamos a denotarla así, AI con I en I, o sea, cada uno de estos AI es un subconjunto de A. Entonces decimos que una familia de subconjuntos de A, AI, es una partición. Es una partición de A si se cumple lo siguiente. Si 1, vamos a ponerle así. 1. Primero, todos son distintos del vacío. I es distinto del vacío para todo I en I. Segundo, que si ustedes tienen dos distintos, entonces la intersección es ajena. AI, intersección AJ es igual al vacío. Para cada, a lo mejor lo pongo así, mejor al revés. Para cada par de conjuntos distintos, ahí distinto de AJ, se tiene que AI intersección AJ es igual al vacío. O sea, dos distintos nunca se van a intersectar. 3, la unión de todos estos ahí, la unión como familia de conjuntos, ya lo habíamos definido, es igual a A. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo la definición es pues, básicamente esto, ¿no? Ustedes agarran su conjunto, pues hacen una especie de rompecabezas del conjunto, ¿no? Entonces, estos de acá son la familia AI, pero aquí está AJ, digamos más o menos. O sea, lo que quiere decir es que todos deben de tener por lo menos un elemento ahí, ¿no? Todos, por lo menos. Y si tienen dos distintos, no se van a intersectar, no se traslapan las piezas, ¿no? Y que la unión de todas las piezas pues me debe dar el total. Eso es que sea una partición. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a probar ahorita es que toda relación de equivalencia induce una partición. Las clases de equivalencia son una partición del conjunto. Pero bueno, nada más mencionamos antes unos ejemplos, ¿no? Ejemplos 1, pues el que habíamos visto en los videos anteriores. Si yo tomo R mayor o igual que 0 y CR lo denoto el conjunto de parejas x, y, tal que x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, las circunferencias de radio r con centro en 0, 0. Entonces, esta familia de todas estas circunferencias es una partición de R2, ¿no? De R2, ¿no? O sea, agarra este R2 y lo parte, ¿no? En infinitas piezas de círculos concéntricos, ¿no? Con centro en 0, 0. Esa es una. Dos, ¿no? Otra podría ser
Y se cumple todas las propiedades, si se dan cuenta. Todos estos son distintos del vacío, ¿no? Son ajenos. Si yo agarro dos círculos distintos, pues claramente pues no se van a intersectar, ¿no? Y la unión, y la unión de todos estos círculos sobre R mayor o igual que 0, pues es todo R2, ¿no? Entonces, pues sí cumple con ser una partición. De hecho, esta partición sale de la relación de equivalencia que vimos que dos vectores están relacionados y tienen su misma norma, ¿no? Entonces, de ahí sale, ¿no? Otra es si ustedes consideran z los enteros, ¿no? Los números enteros, que ya lo habíamos definido antes. Los números enteros, entonces, aquí, el conjunto de los pares, ¿no? Por los 2k, tal que k es igual a, tal que k está en z, ¿no? Y si yo llamo i a los impares, el conjunto de 2k más 1, tal que k está en z. Uy. Entonces estos son los pares, estos son los impares, ¿no? Entonces pues estos claramente son una partición. La partición puede ser finita, no tiene por qué ser una infinidad de elementos la partición, no, la partición puedes agarrar nada más de dos. Se lo escribimos como una familia porque pues puede ser que tenga una infinidad, pero puede ser una cantidad finita. Entonces esta es una partición, ¿no? De z. Y pues es inmediato, ¿no? Son distintos del vacío, son ajenos ellos dos, ¿no? No puede ser un número par impar. Y la unión de ellos dos pues da z, ¿no? Entonces, bueno, son dos ejemplos sencillos y los puse porque exactamente este de acá, ¿sí? Salía de la relación de equivalencia que vimos en la clase pasada. Esta era la clase del 0, ¿no? Y esta era la clase del 1. Entonces, otra vez lo que observamos acá es que una relación de equivalencia induce una partición. Entonces, eso es lo que vamos a probar ahorita. Entonces, bueno, entonces proposición. Entonces dice, sea A un conjunto y hiere una relación de equivalencia en A. Sea A un conjunto y R subconjunto de A cruz A, pues una relación de equivalencia. ¿No? También lo pueden denotar así, acuérdense que así lo estamos denotando a las relaciones, ¿no? De equivalencias. Entonces, la familia de todas las clases, sobre todos los elementos, ¿no? Es una partición de A. Es una partición de A. Entonces, pues vamos a probar pues esto de acá. Entonces, ¿por qué esto es una partición? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, primero, pues todos estos son distintos del vacío, ¿no? Todos estos son distintos del vacío para todo A en A. Dense cuenta que aquí el conjunto de índices sobre el cual se indexa esta familia es el mismo conjunto A. ¿Y por qué A es distinto del vacío? La clase de A es distinto del vacío. Entonces, como A siempre está relacionado por A, por la propiedad reflexiva, entonces de aquí se va a deducir que A está en la clase de A, porque recuerden que la clase de A, hijo, ya no me acuerdo dónde la anoté, mira, aquí está, ¿no? La clase de A es el conjunto de todos los X en A, tal que X se relacionan con A. Entonces A está en la clase de A, entonces pues ya, A es distinto al vacío, ¿no? Entonces la clase de A pues es inmediatamente distinta del vacío, y ya, ¿no? Ahora, dos, ¿qué queremos demostrar? Que si yo agarro dos distintos, entonces
las intersecciones son vacías. Entonces, pues tomen dos clases de equivalencia distintas. Sea clase de A, clase de B, tal que A es distinto de la clase de B. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la clase de A intersección la clase de B es igual al vacío. Pues supongo que no. Supongo, y voy a llegar a una contradicción. Supongo que pues esta es distinta del vacío. La clase de A intersección la clase de B es distinta del vacío. Entonces, pues tomo un elemento ahí. Entonces existe C que está en la clase de A intersección la clase de B, ¿no? Entonces, pues está en ambos, como está en la intersección, la definición de la intersección me dice que está en ambos. Entonces C está en la clase de A y C está en la clase de B. Entonces, por definición de las clases de los elementos, voy a tener que C está relacionado con A y C está relacionado con B. Y entonces, por la propiedad, ¿cómo se llama? Reflexiva, asimétrica. Por la simétrica, ahora lo que voy a usar es que A está relacionado, ¿no? Está relacionado con C, lo volteo, y C está relacionado con B. Y ahora por la transitiva, voy a tener que A está relacionado con B, ¿no? Pero por la proposición anterior, dos clases de equivalencia eran las mismas, si solo si sus representantes estaban relacionados. Pero acá tenemos eso, ¿no? Entonces llegamos a que los representantes están relacionados por la proposición anterior. Tenemos que la clase de A tiene que ser igual a la clase de B, ¿no? Que era una contradicción porque nosotros estamos suponiendo que son clases distintas, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, ¿no? Entonces, pues sí debe de pasar que la clase de A intersección la clase de B, pues es igual al vacío. Y ya, probamos que si tengo dos distintos, las clases no se intersectan. Ya finalmente vamos a probar que la unión da todo. Entonces ahora 3, hay que demostrar que la unión de todas estas clases con AENA, la clase de A con AENA es igual a A. En realidad aquí pues tenemos una contención. Si ustedes se dan cuenta, la contención que siempre se tiene es la siguiente. Fíjense. Como es una igualdad de conjuntos, como quiero demostrar una igualdad de conjuntos, tengo que probar la doble contención. Bueno, como la clase de A siempre está contenida en A por definición, cuando yo una todos, pues va a seguir siendo subconjunto de A. Entonces la unión de todas estas clases con A en A, pues es un subconjunto de A. Entonces, pues ya se tiene pues una contención, ¿no? Y ahora vamos a probar la otra, pero la otra también es inmediata, porque si yo agarro A en en A, entonces, por lo que vimos al principio, A estaba, o por la propiedad reflexiva, A está en la clase de A. Entonces ya está en alguno, porque recuérdense que para que esté en una unión, necesita estar en alguno de los que estoy uniendo. Entonces, pues en particular está en la clase del mismo, ¿no? Entonces, A está en la unión de todas las clases con A en A. Ya, ¿no? Entonces acaban de probar que A está contenido en la unión de las clases de A con A en A. Entonces, de esta de acá y de esta de acá, pues ya deducimos que son iguales. Entonces, o por tanto ya,
A es igual a la unión de las clases de A con A en A. Y ya, ¿no? Entonces, toda relación de equivalencia induce una partición. Por eso, en los ejemplos que construimos, nos estaban saliendo particiones, porque es una propiedad en general que acabamos de demostrar. Bueno, y ahora lo que vamos a probar es que también se vale al revés. Si ustedes tienen una partición de un conjunto, entonces van a poder encontrar una relación de equivalencia. Fíjense. Entonces son como caminos parecidos, ¿no? Una relación de equivalencia induce una partición y una partición induce una relación de equivalencia. Entonces, proposición. Ahora es al revés. Entonces, proposición. Sea A un conjunto. Y A, una familia AI, una familia de subconjuntos de A, una partición. Con INI, una partición de A. Una partición de A. Entonces la partición define una relación de equivalencia. Entonces, esta partición define una relación de equivalencia. De equivalencia. Entonces, pues vamos a ver cuál es la relación de equivalencia que define esta partición. ¿Está bien? Bueno, entonces, demostración. Entonces, pues ¿cómo vamos a probar esto? Pues doy mi partición, ¿no? Sea alfa AI con I en I, pues partición de A. De A. ¿Está bien? Entonces cumple las propiedades, ¿no? Entonces, tengo 1. Todos estos son distintos del vacío para todo I. ¿Qué otras cosas tengo? 2. Si AI es distinto de AJ, esto me va a implicar que AI intersección AJ es igual al vacío. Y 3, que la unión de todos estos AI, con I, esta unión está muy choca. La unión de todos estos AI con I en I, esta es A. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cómo vamos a definir la relación de equivalencia? Fíjense, aquí está mi conjunto A. Bueno, bien cerrado. Ahí está, ¿no? Mi conjunto A. Y está definida una partición, o sea, es un rompecabezas, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a decir cómo voy a relacionar dos elementos de A? Pues de la siguiente manera. Los conjuntos A y B van a estar relacionados si ambos están en un solo elemento de la partición. O sea, por ejemplo, esos A y B están relacionados, pero por ejemplo, estos A y B no están relacionados porque no están en el mismo elemento de la partición. Entonces, esa es mi definición. En realidad, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, definimos la relación en A. Vamos a poner así la relación, así, en A, dada por A está relacionado con B, si solo si existe y tal que ambos A y B están en ese AI. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si este fuera AI, este de acá, ¿no? Entonces, estos dos están relacionados porque están en el mismo. Hay uno en donde están los dos. ¿Está bien? En términos de
relaciones así con producto cartesiano. En realidad lo que estoy diciendo son las parejas A, B, tal que existe I en I, tal que A y B están en I. Pero esta notación no lo estamos usando, dijimos que íbamos a usar esto, ¿no? Pero lo anoto ahí nomás para que lo tengan presente. Entonces, dos elementos están relacionados. Lo voy a encerrar si oye, si pasa esto, ¿no? Si ambos están en un mismo conjunto. Bueno, esa es la relación de equivalencia. Ah, no, esa es la relación y lo que vamos a demostrar es que es una relación de equivalencia. Entonces, por demostrar, esta es una relación de equivalencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Entonces tenemos que probar primero que es reflexiva. 1. Sea A en A, ¿no? O vamos a ponerle I mejor. I. Entonces, sea en A por 3, la propiedad 3 de la partición, como está acá, y como es igual a una unión, debe existir uno donde esté el A. Entonces, existe I, por 3 existe I, tal que A está en I. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, A y A, ambos, pues como es el mismo, nada más lo repito, están ahí. Entonces, esto quiere decir que A está relacionado con A. Entonces, esta es reflexiva. Y ya, ¿no? O sea, como la unión da todo, pues cualquier punto está en alguno. Pues ese mismo está relacionado con ese mismo. En ese, porque ese mismo está en uno solo. A lo mejor está muy rebuscado estarlo diciendo, ¿no? Entonces ahora el 2 sí. Entonces tomen A, B en A, tal que A está relacionado con B. Por definición de la relación, tenemos que existe un I, ¿no? Existe un I tal que A y B están en ese AI. Pues es el dibujo que dibujé acá, ¿no? Pero si está A y B, pues también están al revés. B y A. Nada más estoy ahí aplicando cosas del lenguaje, ¿no? Entonces, A, B y A es lo mismo. Están ahí. Entonces, B está relacionado con A. Entonces, esta relación es simétrica. Y ya, ¿no? Entonces ya se cumple la 2. Y la 3, nada más hay que probar. La 3 dice, entonces supongamos ahora que A está relacionado con B y B está relacionado con C. Entonces, a ver, entonces supongamos ahora que A, B, C están en A, son tales que A, B, perdón, A está relacionado con B y B está relacionado con C. Entonces, por definición de la relación, tenemos que, por ejemplo, para estos dos, existe un I. En I tal que A y B están en ese ahí, ¿no? Y por este de acá existe J y existe J. No tiene por qué ser el mismo. De hecho, pues vamos a probar que no son el mismo. Existe J en I tal que B y C están en AJ. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Fíjense que los dos tienen a B. Lo voy a subrayar acá. Estos dos.
este y este. Los dos están en B. ¿Qué quiere decir eso? Eso va a decir, con lo que tenemos, de que son ajenos los elementos de la partición, que deben de ser lo mismo. Entonces, fíjense. Este AI es distinto de AJ. No, perdón. Este AI es igual a J. Es igual a AJ. Pues si fuera al revés, pues si AI fuera distinto de AJ, entonces AI intersección AJ sería vacío, porque así definí una partición, ¿no? Dos distintos implica que son ajenos, son intersecciones vacías, ¿no? Pero esto no puede ser porque B, ¿no? Como lo subrayé aquí, B está en AI y además está en AJ, pero B está en AI intersección AJ y esto es una contracción. Entonces sí debe de pasar que AI es igual a AJ. Entonces, pues como son iguales, pues ya tengo que A y B y C están en el mismo, en particular, ¿no? El que quiero, los dos que quiero, A y C están en AI igual a la J, en uno solo, porque son iguales. Entonces, A está relacionado con C. Y ya, ¿no? Entonces la relación es transitiva. Y ya, ¿no? Entonces ya probamos que es simétrica, que es reflexiva y que es transitiva. Entonces es una relación de equivalencia. Entonces esta es una relación de equivalencia. Y ya, ese es todo el chiste con las relaciones de equivalencia. Relaciones implican particiones y particiones implican relaciones de equivalencia. De hecho, observación, del resultado anterior o de la proposición anterior, ¿no? Observen que ¿quiénes son las clases de equivalencia? Si A está en A, ¿quién es la clase de equivalencia de A? Pues por definición son los X en A, tal que X está relacionado con A. Lo que afirmamos es que esto es igual a el AI, ¿cuál I? Tal que A está en AI. ¿Sí? O sea, como A es la unión de todos, ¿sí? Pues debe estar en alguno. Entonces la clase de equivalencia corresponde exactamente a ese de ahí, ¿no? Y es en realidad pues inmediato porque la demostración sería más o menos si X o si B está en AI, entonces A y B estarían en AI, ¿no? Entonces A, por la definición de la relación que dimos arriba, A está relacionado con B, entonces B está en la clase de A. Entonces B está en la clase de A, ¿no? Y entonces pues ya tenemos acá que la clase de A está contenido en perdón, entonces al revés, no. Entonces ahí está contenido en la clase de A. Y al revés, si ustedes toman un X en la clase de A, entonces ¿qué quiere decir? Que X está relacionado con A. Pero ¿esto qué quiere decir? Entonces existiría un J que en principio no tiene por qué ser el mismo. Existe un J en I, tal que X está relacionado, perdón, el que X y A están en AJ, ¿no? Pero ya sabemos que A está en AJ, en AI, perdón. Entonces, como está acá,
y está acá, deben de ser el mismo, por el mismo argumento de hacia arriba, de arriba. Entonces ahí, o AJ es igual a ahí. Entonces X está en ese ahí. Y ya, entonces la clase de A está contenido en ahí. Y entonces son iguales, ¿no? Entonces la clase de A pues es ahí. Y esa es la demostración. Ya no lo quise poner como proposición porque nada más es... En realidad esto debería ser inmediato, pero lo escribí para que lo vieran. En realidad pues esto es inmediato. Entonces, de la proposición anterior, si ustedes le sacaran las clases a la relación que encontraron, van a dar los elementos de la partición, ¿no? Entonces el conjunto cociente, ¿no?, de todas estas a módulo la relación de equivalencia, el conjunto cociente, creo que no le puse nombre, pero aquí le voy a poner conjunto cociente, por si no le puse. Entonces el conjunto cociente, pues en todos estos dos elementos de la partición, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que quería yo platicar con respecto a relaciones de equivalencia. En realidad es lo que viene en todos los libros y en todos los cursos, es lo mismo. Esto se ve y nada más se ve esta parte, porque ustedes van a trabajar todo el tiempo con relaciones de equivalencia. Se las van a encontrar en álgebra lineal, en álgebra moderna, en cálculo también se las pueden encontrar, en superior 2. Entonces, bueno, entonces ahí le dejamos y ya en la siguiente sesión, la siguiente semana empezamos. Hasta aquí va a llegar el parcial 2. Ya en la siguiente sesión empezamos con los números naturales. Vamos un poco de los números naturales, inducción. Y ya empezamos a ver conjuntos finitos, numerabilidad. Digo, perdón, conjuntos finitos y ¿cómo se llama? Esto de conteo. Permutaciones, combinaciones y todo eso. Bueno, entonces, pues aquí le paramos el video. Nos vemos en el siguiente.